una edición más del programa Verdades a Medias. Hoy vamos a compartir con dos personas conocedoras del tema sobre los distintos mecanismos internacionales que hay para la solución de controversias. Pero como ya ustedes están acostumbrados a observar un pequeño video que introduce la temática de hoy, y pasaríamos a presentar a las personas que nos acompañan en el programa. Todo inició en 1980 cuando 3 barcos atuneros estadounidenses fueron detenidos por pescar ilegalmente en aguas mexicanas. Lo que parecía una acción rutinaria de vigilancia no fue así. Tras el suceso, México decidió proteger sus 200 millas de aguas territoriales y evitar la pesca ilegal en la zona. Por su parte, Estados Unidos aplicó un embargo a la importación de atún aleta amarilla procedente de México. El bloqueo se levantó en 1986, pero 4 años después estableció otro. En 1990, el Congreso estadounidense modificó la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, que obligaba a los países exportadores de atún aleta amarilla que operaban en el Océano Pacífico Oriental a informar sobre sus y reglas de protección a los delfines como requisito para vender en el mercado estadounidense. Pero la regla no se aplicaba a quienes pescaban en el Océano Atlántico ni en el Pacífico Occidental, la zona de operación de la flota estadounidense. En 1992, Estados Unidos también prohibió la importación de atún a países que compraran el producto mexicano, lo que llevó a naciones clientes a dejar de adquirir nuestros productos. Durante más de una década, los pescadores mexicanos cambiaron sus métodos para capturar atún para reducir la muerte incidental de mamíferos marinos. En 2004, después de varias controversias internacionales, se levantó el embargo. Pero las puertas del mercado estadounidense no se abrieron por completo. Desde el segundo embargo, organizaciones ambientalistas y empresas empacadoras promovieron que las latas del producto que se comercializaran en el mercado estadounidense llevaran la etiqueta Dolphin Safe o delfines protegidos. El etiquetado se le negó a exportaciones mexicanas, aunque se entregó a otros con reportes de alta mortalidad de delfines. Por esta razón, en 2008 México inició una controversia ante la OMC. En mayo de 2011 México ganó un primer round y en noviembre del 2015 la organización resolvió a favor de nuestro país. Dicha resolución obligó a Estados Unidos a modificar la Ley de Protección de Mamíferos Marinos o aplicar de la misma forma a todos los exportadores de atún que participaban en su mercado. De no hacerlo, México podría aplicar medidas compensatorias en algunos productos estadounidenses para resarcir el daño causado a los pescadores de atún. Fue entonces cuando México decidió imponer una sanción en represalia por $472.3 millones, la cual planeaba imponer a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructuosa estadounidenses. Sin embargo, el árbitro de la OMC decidió imponer sanciones comerciales por hasta $163.23 millones anuales contra Estados Unidos. Para el financiero Bloomberg, Leticia Alcántara. Para entender. Muy bien, regresamos a la sesión de hoy, del programa de hoy. Quiero presentarles a nuestros invitados, una invitada y un invitado. María Fernanda Castillo es guanacasteca, de donde transmitimos el programa. Ella es especialista en comercio y nos contará un poquito y nos explicará sobre la temática de hoy. Y también nos acompaña Anthony Carranza, que ha venido estudiando el tema desde hace bastante tiempo y compartirá sus conocimientos con las personas que escuchan el programa. Como ustedes pudieron observar en el programa y escuchar, espero que esta vez sí se haya escuchado. Sí, Anthony y María Fernanda, ¿sí se escuchó? Sí, claro. Ok, entonces, la pregunta es como muy obvia. ¿Por qué creen ustedes o por qué surgen las controversias en materia comercial? Y quizás Anthony nos pueda ayudar en esta primera parte. Bueno, sí, digamos, tal vez pasándonos un poco en el video, es como, digamos, como la violación, digamos así, a alguna, alguna medida, como vemos en el caso del atún ahí en el video, de Estados Unidos contra México. Entonces ya se genera obviamente una controversia que es favorable a México. Entonces, digamos, cuando ambos países no están de acuerdo en lo relacionado a dicha actividad, en el caso de pesca del atún.
Entonces ya ahí se va a surgir una controversia comercial entre ambas naciones que se- Muy bien. María Fernanda, ¿usted tiene algo que agregar? Sí, profe. Una controversia comercial es cuando las partes se ven implicadas cuando no están de acuerdo en un punto, ya sea de una negociación o en alguna transacción. Entonces, esto hace de que tengan un desacuerdo y de ahí surja la controversia. En el video se ve claro que México y Estados Unidos tuvieron una controversia por lo que era la protección del delfín y que le pedía a Estados Unidos que protegieran más estos animales. Entonces ellos tuvieron esa controversia comercial porque no estaban de acuerdo sobre un punto específico. Muy bien, entonces podríamos decir de lo que ustedes dos nos han dicho, que una controversia tiene como dos vertientes, ¿verdad? Una vertiente política, es decir, situaciones políticas que los estados enfrentan y que tiene una repercusión comercial, ¿verdad? Por ejemplo, hace varios años Costa Rica y Nicaragua tuvieron un problema político por la delimitación de la frontera, pero eso tiene una repercusión comercial. Los dos países empezaron a aplicar medidas comerciales a los productos que cruzaban por la frontera, ¿verdad? Entonces ahí viene una controversia y eso se puede elevar a un órgano de solución de controversias o una solución entre los países. Y después, lo que ustedes nos han comentado, que es la controversia que surge precisamente del tema comercial, ¿verdad? O cuando algún proceso no está regulado, o cuando la regulación, ¿verdad?, no es suficientemente clara y los países interpretan de manera distinta la regulación, o cuando uno de los países incumple con la regulación, ¿verdad? Alguna norma que establecía el cuidado ambiental para producir determinado tipo, el país lo produce y eso genera una controversia entre los países. Ahora, cuando surge una controversia, ¿qué posibilidades tienen los países de solucionarla? ¿Qué mecanismos existen para poder hacerlo? Digamos, ajá, sí, María Fernanda. Digamos, existen mecanismos regionales, bueno, en este caso centroamericanos, que regula lo que son tratados internacionales reglamentados y derivados de los tratados de libre comercio y de las decisiones que surgen ante los órganos regionales. También están lo que son el mecanismo de solución multilateral. Muy bien. Anthony, ¿alguna otra idea sobre esto o podemos seguir conversando? Bueno, no sé, digamos, es como para agregarle a lo que ya dijo la compañera, que aparte del centroamericano, tenemos los multilaterales y los plurilaterales también, que un ejemplo, digamos, sobre estos plurilaterales sería tal vez como los que regulan los lácteos, creo, pareció leer por ahí que o sea, que tiene relación con un mecanismo de solución de controversias plurilateral. Ok, podríamos decir entonces que cuando surge una controversia en materia comercial, los países tienen distintos caminos. Existe un camino global, que es a través de la Organización Mundial de Comercio, eso que ustedes llamaron mecanismos multilaterales, ¿verdad? Que la OMC tiene un mecanismo para solucionar controversias en materia comercial, pero también los países tienen otros caminos que pueden recorrer. Están mecanismos regionales, como el mecanismo regional que tiene Centroamérica para solucionar controversias, pero ese ya es más específico para solucionar controversias que tengan que ver con el comercio intracentroamericano y que esté de por medio un tratado o un acuerdo dentro de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica. Y después está el otro camino, que es de la vía bilateral, que consiste en que los países resuelven sus diferencias en el marco de los mecanismos que han diseñado cuando firman un tratado de libre comercio, ¿verdad?
Este mecanismo es muy importante porque casi todos los demás países han seguido el mecanismo de solución de controversias que se creó más o menos en 1990 con la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Verdad? Que tiene distintos mecanismos de solución de controversias de acuerdo con los temas, es lo que nos decía Anthony. Bueno, si hay algún tema específico, cada tratado tiene 3 o 4 mecanismos de solución de controversias. Si ustedes revisan el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos, tiene distintos capítulos para solucionar sus mecanismos, digamos, o sus controversias. Ok, ahora, ¿por qué creen ustedes que nos expliquen un poquito por qué es importante para los países y para el mundo existan ese tipo de mecanismos? Bueno, yo opino de que es importante de que cada país tenga un mecanismo de solución de controversia, porque esto hace, digamos, que las cosas se den de manera más pacifista y que no lleve a lo que es el conflicto. Digamos, que las controversias que surgen se resuelvan de una mejor manera para evitar que se haga un problema mayor. Ese es mi punto de vista. Bueno, sí, como decía, Anthony, vos. como decía la compañera, lo que se quiere, digamos, con esto es que, primeramente, se resuelva la controversia de forma pacífica. Tal vez, que no lleve a una instancia mayor como un arbitraje, perdón, o algo que conlleve más tiempo, y lo que se quiere es que la solución se dé una rápida atención, una rápida solución para que no siga presentando alguna barrera al comercio. Ok, me parece muy interesante lo que ustedes dos han dicho, es decir, los mecanismos son importantes, uno para mantener la estabilidad y la paz entre los estados, y el otro es evitar gastos, ¿verdad? Cada proceso, digamos, judicial que se inicia en materia comercial es carísimo, a los estados les resulta muy caro, y estos mecanismos resultan, digamos, importantes para abaratar los costos y encontrar mecanismos rápidos, prontos, y, digamos, más cercanos para que los países puedan resolver sus diferencias. Además de eso, creo que les da mucha seguridad jurídica a los estados. Es decir, que lo que los dos estados pactaron en materia comercial se cumpla. Existe un mecanismo que ayuda y que contribuye a que los dos estados estén cumpliendo permanentemente sus acuerdos. Si hay alguien que no incumple, pues hay un mecanismo que se activa y puede no solamente solucionar, volver a colocar las cosas en orden y, si es el caso, una sanción. Y después, porque creo que esta es la parte más importante para el comercio o para el derecho internacional, este tipo de mecanismos le dan mucha credibilidad al comercio, ¿verdad? Le dan mucha credibilidad al derecho internacional. Porque hemos escuchado muchas veces que el gran déficit del derecho internacional son sus mecanismos, y a través de esos mecanismos el derecho internacional y sobre todo el comercio gana gran credibilidad. Ahora, también quería preguntarles cómo ve el papel que un mecanismo de solución de controversias, sea en la OMC, sea en un espacio regional como Centroamérica o a nivel bilateral, ¿cómo creen ustedes que, digamos, afecta a eso la relación entre países pequeños y países grandes? No sé, tal vez María Fernanda nos ayuda con esta pregunta. Perdón, profe, no les escuché como... ¿Cuánto contribuyen los mecanismos de solución de control a esta relación entre países grandes y países pequeños, países poderosos y países con menos poder? Estos pueden contribuir de mucha utilidad para los países, ya sean grandes o pequeños, porque esto hace que los países tengan mejores relaciones comerciales, políticas, y yo siento que beneficia mucho a los países. Digamos, tener una buena relación comercial hace que el país crezca y se vea a nivel internacional como un país se vean los países como muy buenos y que son, digamos, que no tienen tantos conflictos, algo así. Muy bien. Anthony. Sí, digamos,
lo que se trata con esto es que los países tal vez con menos poder, por decirlo así, los países más pequeños, tengan un acceso a los procedimientos de estas soluciones de controversias, ¿verdad? Porque muchas veces quien lleva la delantera o quien lleva la de ganar son los países desarrollados, cosa que es una incongruencia que existe ahí que no tendría por qué estar. Pienso yo que fueran grandes, fueran pequeños, los países deberían de tener el mismo acceso, las mismas posibilidades para dar solución a dichas controversias. Muy bien, me parece muy importante lo que las dos han aportado. Efectivamente, los mecanismos de solución de controversias contribuyen a reducir esas asimetrías, ¿verdad? Esas asimetrías en términos, y eso, como decía anteriormente, da seguridad jurídica a los países. Hace rato ustedes mencionaron al menos 3 mecanismos de solución de controversias, ¿verdad? La solución de controversias globales, como las que tiene la OMC, la solución de controversias regionales, como la que tiene el mecanismo, digamos, centroamericano de solución de controversias, el sistema de integración, y los mecanismos bilaterales. ¿Podrían explicarnos un poquito, así a grandes rasgos, en qué consiste el mecanismo, digamos, de solución de controversias en la OMC, cómo se integra, cuál es el procedimiento que existe para poder acceder a este mecanismo de la OMC? Tal vez Anthony nos ayuda ahora. Sí, bueno, lo que se trata, digamos, este mecanismo, bueno, como usted bien lo mencionaba, está integrado por miembros de la OMC. Bueno, establece grupos especiales, en dado caso, formados de 3 o 5 personas, creo. Algunas de sus funciones, ya les adelanté, es establecer un grupo especial para dicha solución y al informe que se va a realizar y verificar su cumplimiento, perdón. Y bueno, también por ahí había una parte que me pareció interesante que dice que se toma por consenso negativo. Eh, Esto es que ninguno de los miembros, digamos, del órgano de diferencia se oponga a él, digamos, que sea como unánime. Ok, voy a hacer aquí digamos, a complementar un poquito también lo que Anthony nos ha contestado. El mecanismo de solución de la OMC tiene un marco general digamos, un tratado general o un acuerdo que se llama lo pueden encontrar en cualquier lectura como el ESD, que es el entendimiento sobre solución de diferencias, que es el mecanismo o es el acuerdo que da vida al órgano de solución de controversias, que está integrado, como bien lo señaló Anthony, por todos los miembros de la OMC, ¿verdad? Y esto es lo más interesante, que cuando hay una resolución sobre una disputa entre los países, la decisión tiene que ser tomada, por eso que Anthony decía, consenso negativo, que es que ningún miembro que esté presente el día en que se vote esa resolución se oponga formalmente a la decisión que se ha tomado, ¿verdad? Y que para solucionar una controversia, este órgano de solución de diferencias puede organizar ya sea grupos especiales, que generalmente se hace para que un grupo de países puedan investigar sobre la diferencia, y después también organizar un órgano de apelación, porque a veces los países no están de acuerdo con la resolución que se dio y pueden apelar. Una vez que hemos dicho esto, quisiera preguntarle a María Fernanda, ¿cuáles son las etapas? ¿Verdad? Ya una vez que conocimos un poquito general cómo funciona este órgano, ¿cuáles son las etapas, así a grosso modo, que tiene el mecanismo de solución de controversias de la OMC? Bueno, como decía mi compañero, digamos, primero para la solución de los diferentes conflictos en lo de la OMC se dan unas etapas principales, como lo es la consulta, debe realizarse en 60 días, luego se establece un grupo especial
Por otra parte, se da como una composición. Luego de ahí surge que se realiza un examen del grupo especial y este tiene que dar un informe entre 6 a 9 meses aproximadamente. Luego de que sale este informe, se traslada a las partes para ser distribuido, se les da unas copias a las partes sobre el informe que realizó el grupo especial. Bueno, por otra parte, este informe se traduce, digamos, en los idiomas oficiales. Luego de ahí se da un examen de apelación entre 90 y 60 días para así que la OSD adopte un informe hacia el grupo especial. Muy bien, o sea, estaríamos hablando más o menos, un poquito más, un poquito menos, de casi un año, un poquito más de un año para solucionar una diferencia en el marco de la OMC, ¿verdad? O sea, y además ese procedimiento que dura más o menos un año, si, ojalá siendo rápido, podría tardar más, ¿verdad? Consta más o menos de 3 o 4 etapas, ¿verdad? La etapa de consultas, la segunda etapa es la creación de un grupo especial, las apelaciones y las apelaciones y la resolución en el marco de la Asamblea General, más o menos así en términos globales. Y si nos fuéramos al ámbito regional, ¿cómo funciona este mecanismo, digamos, de solución de controversias, a diferencia de la OMC, el mecanismo regional de solución de controversias del sistema de integración? ¿Quién me lo podría explicar? Bueno, haciendo alusión a esto, digamos, importante recalcar que este mecanismo regional solo pueden participar los países miembros, ¿verdad? En este caso serían 5, digamos, Rica, El Salvador, a diferencia de la OMC, que obviamente es un mecanismo global, también obviamente este mecanismo y garantizar el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los instrumentos que se presentan. Anthony, verás que hemos tenido un poquito de problemas, casi no te escuchamos. ¿Podrías hacer una síntesis otra vez? Es que se te escucha y como que la voz se tiende a adelgazar. No sé si podrías ayudarnos otra vez. Sí, no, es que lo que les mencionaba es que, digamos, en este mecanismo regional, solo, digamos, participan los países miembros de esta integración, a diferencia de la OMC, que es un mecanismo global. Y yo les mencionaba que, digamos, en este mecanismo se garantiza el cumplimiento de los derechos y obligaciones. Y esto es, digamos, el cumplimiento, por decirlo de alguna manera, para fortalecer los países miembros, que les mencionaba también que los países miembros, de estos tenemos a Costa Rica, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador y Nicaragua. Muy bien, María Fernanda, ¿usted nos va a agregar algo más? Sí, profe, yo quería recalcar que este mecanismo regional tiene 3 objetivos principales, que es prevenir, solucionar las diferencias que surjan entre la integración económica, garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y las obligaciones de los países, también reforzar y fortalecer el comercio interregional. También quiero destacar que este mecanismo se resuelve mediante 3 etapas, que esas 3 etapas serían la de consulta, intervención del Consejo de Ministros y un proceso de arbitraje. Estas serían las 3 etapas con las que se resuelve este mecanismo. Muy bien, excelente. También, digamos, aportando lo que ustedes han dicho, así como dijimos que el mecanismo de solución de controversias tiene un marco general, ¿verdad? Que es todos los acuerdos que se derivaron del GATT a la hora de transformar el GATT en la OMC.
Y este entendimiento sobre solución de diferencias que le dio vida al órgano de solución de controversias de la OMC, el sistema de integración centroamericano también tiene un marco general. Y este mecanismo regional centroamericano de solución de controversias se deriva del protocolo de Tegucigalpa, que es el tratado internacional que le da vida, que relanza en 1990 la integración centroamericana, ¿verdad? De ahí deriva ese mecanismo y que en ese protocolo le pide a la Comisión de Ministros de Economía de Centroamérica que construya o formule o elabore un sistema de solución de controversias que es relativamente joven, empezó en el 2003, ¿verdad? Del 2003 para acá es menos de 20 años que tiene este mecanismo de solución de controversias que, como bien apuntaron ustedes dos y María Fernanda, consiste en prevenir y solucionar diferencias entre los países, garantizar el cumplimiento de los acuerdos, vean que ya habíamos avanzado sobre eso, y sobre todo fortalecer el comercio entre los países de Centroamérica. Lo que me llama mucho la atención de este acuerdo, y quisiera escuchar la opinión de ustedes, es que antes de, de empezar todo el proceso de digamos, jurídico, judicial del mecanismo, este mecanismo apuesta eh, por encontrar acuerdos entre los países. ¿A ustedes cómo les parece eso? Que antes de que los países vayan a constituyan un tribunal y nombren a los árbitros y eso tenga un costo, porque hay que pagarlo, que los países busquen una solución alternativa, como lo mencionaba ahora, o al inicio, no recuerdo si fue Anthony o María Fernanda, los buenos oficios, la conciliación, la mediación. ¿Cómo ven ustedes este paso previo para solucionar controversias? Sí, bueno, en ese sentido yo siento que sería algo oportuno considerar pues, digamos, que somos una región en constante desarrollo, digamos, estamos desarrollados, pero estamos a pasos agigantados, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso tenemos un montón de costos a los países y el tiempo para una resolución, por decirlo así, de una controversia es un poco más de gasto que tienen que hacer los países para sobrellevar una controversia tan prolongada, que yo siento que debería buscar, como bien lo vamos haciendo, es buscar una mediación previa antes de elevar el conflicto. Muy bien. María Fernanda, yo quería preguntarle, cuando los países no logran, el mecanismo lo establece, este mecanismo centroamericano, cuando los países no logran hacer eso que Anthony nos acaba de explicar, ¿verdad? No logran encontrar un acuerdo mutuo, no logran ponerse de acuerdo y deciden escalar al siguiente paso, que es la creación de un tribunal y un mecanismo de arbitraje. ¿Cómo funciona eso y qué capacidad tiene el tribunal arbitral para resolver? Este tribunal se encargará primero de ver las controversias que tienen los países y luego de ahí dictará resoluciones. Esto hace que, digamos, que los países antes lleguen a una previa conciliación, que se pueda dar una previa conciliación antes de entrar a esto. Digamos, el tribunal es los que antes de eso el tribunal les da como unas resoluciones a las partes. Muy bien, sí, lo más interesante de este mecanismo, ¿verdad? Que tiene un procedimiento, es el último paso al cual el sistema de integración quiere evitar, por eso activa los mecanismos previos para solucionar la controversia, pero si no es posible, se activa el mecanismo judicial, que es la constitución de un tribunal arbitral, que tienen que tener árbitros nombrados de los dos países y de un tercero, ¿verdad? Esa conformación es muy interesante porque es toda una negociación. Nombrar un árbitro no es tan fácil, ¿verdad? Y eso hace que el tiempo de resolución de un mecanismo se extienda, porque los países no están de acuerdo sobre un juez o una jueza o un árbitro que logre tener el consenso de los dos países para que la decisión no sea a favor o se incline a favor o en contra de un país.
Eso es muy importante. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es el carácter no apelatorio, es decir, la resolución de este tribunal arbitral no acepta apelaciones, a diferencia del mecanismo de la OMC, ¿verdad? Que no acepta apelaciones, es decir, el tribunal falla, no hay forma de hacerlo, ¿verdad? De acatar. Bueno, una vez que hemos aclarado esto, quisiera hacerle una de las últimas preguntas que tiene que ver con los tratados de libre comercio, ¿verdad? Que me hablaran un poquito sobre este mecanismo que existe en los tratados de libre comercio para solucionar las controversias. Quizás, no sé, Anthony nos podría ayudar con esta primera parte y después escuchamos la opinión de María Fernanda. Bueno, sí, como usted mencionaba, estos tratados de libre comercio tienen un mecanismo para las controversias que puedan dar. Esto lo que quiere, digamos, es abarcar todos los aspectos del comercio de bienes y servicios firmados por los países. Las controversias que se pueden dar, como lo venimos mencionando antes, lo que se quiere es evitar una barrera al comercio que sea de una manera fluida dentro de los países y que no genere atraso, genere conflicto entre los mismos. María Fernanda, usted también nos podría dar su opinión sobre la existencia o el beneficio que se tiene o la importancia que tienen estos mecanismos de solución de controversias en el marco de los tratados de libre comercio. Sí, claro, digamos, este mecanismo entre los tratados de libre comercio lo que busca es que, digamos, encontrar un mecanismo entre los propios tratados que esto, digamos, le permita no llegar hasta un mecanismo regional o ante uno multilateral, sino que se resuelvan con más rapidez entre los mismos tratados de libre comercio, digamos. En esto resalta algunas características que se dan unas consultas entre las partes para resolver esas diferencias. También dice que esos medios alternativos de solución de controversia. Por otra parte, dice que se hace una solicitud que establezca a un sistema tribunal arbitral. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, digamos, que haya un mecanismo entre los tratados de libre comercio es muy beneficioso, ya que garantiza una mayor rapidez y no someterse a un trámite que, como lo vimos anteriormente, prácticamente abarca como de un año o más, y digamos, sería la rapidez que existe entre estos. Ok, sí, yo creo que concuerdo con ustedes, todos los tratados de libre comercio, todos, desde el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Canadá y México, el TLCAN, todos los tratados han creado un mecanismo de solución de controversias, que además se expresa en un capítulo especial, ¿verdad? Hay un capítulo especial en todos los tratados, en los textos de los tratados, que habla sobre cómo funciona ese mecanismo, ¿verdad? Y que además ese mecanismo se vincula también con el mecanismo de solución de controversias de la OMC y también la utilización de otros mecanismos alternativos por si los países no están de acuerdo en utilizar el mecanismo de solución de controversias del tratado. Está eso. Y también, además de ese capítulo especial, hay algunos tratados, sobre todo los tratados grandes con Estados Unidos, por ejemplo, América con Estados Unidos, que en ciertos capítulos, por ejemplo, el capítulo ambiental, el capítulo de inversiones y otros capítulos tienen mecanismos de solución de controversias para ese tipo de temas. Entonces también hay que estudiarlos porque no solamente existe un capítulo para solución de controversias, sino existen, por ejemplo, en materia de inversiones, especificaciones muy claras. Y eso ha generado, digamos, con conflicto o desconfianza entre los estados cuando se negociaron los tratados porque algunos evitaban pasar por los tribunales nacionales para resolver un conflicto
¿verdad? Evitaban pasar por tribunales y se llevaba la resolución de controversias fuera del país. Eso había generado una disputa enorme entre los países para ver cuál era el tribunal que iba a resolver y cuáles leyes se iban a aplicar cuando surgiera una controversia entre los países, o las leyes de Estados Unidos, o las leyes del país, o El Salvador, o Guatemala. Entonces eso generaba mucha controversia. Es muy importante tener claro esto, porque en algún momento las personas que están llevando el curso, que están viendo el programa, se van a ver involucradas en ese tipo de cosas y hay que tenerlo como muy, muy claro. ¿Alguna otra característica así, María Fernanda? No, yo tenía la consulta. Y ese tribunal arbitral, bueno, yo había visto que, digamos, debe ser, digamos, como, no puede ser del mismo país, sino que tiene que ser como de otro. No sé si me saca de la duda. Sí, claro, se acostumbra a hacerse así. Lo mismo ocurre en el Tribunal Internacional de la Haya. Las diferencias entre Costa Rica y Nicaragua, por ejemplo, cuando se nombra el tribunal que ve el caso y examina el caso, no se permite que haya un juez del país, ¿verdad? Porque podría inclinarse a favor de su país o podría sufrir presión de los países, entonces se trata de evitar. Entonces sí, vean que como lo vimos en el mecanismo anterior, el nombramiento de las personas cuando por fin, porque el Tratado de Libre Comercio igual ofrece la posibilidad de resolver la disputa o la diferencia con mecanismos alternativos, ¿verdad? Ya sea a través de los buenos oficios, la conciliación o la mediación, ofrece ese mecanismo antes de que los países lo eleven, pero si no, siguen el proceso judicial, ¿verdad? El establecimiento de un tribunal arbitral, y esto es muy importante, y el nombramiento de los jueces o de las juezas o de los árbitros o de las árbitras, no sé si la palabra existe, pero de las árbitras, ¿verdad? Es muy cuidadoso de los estados. Los estados estudian muy bien a las personas que se van a nombrar, ¿verdad? Sí, eso es de las fases más, digamos, de los procesos más delicados y que toman más tiempo ponerse de acuerdo. A veces un proceso dura mucho por el nombramiento de los árbitros y al final deciden elevarlo a otro tribunal, a otra instancia, porque ese mecanismo ya se agotó y los países no se han podido poner de acuerdo. Por eso caemos otra vez, profe, siento yo al de los tratados, al mecanismo de los tratados, porque digamos, sería como mayor rapidez que digamos que las partes resuelvan esas controversias entre los mismos tratados de libre comercio, para que el caso, digamos, porque en los otros mecanismos se lleva un proceso como más largo. Sí, claro, lo que ofrecen estos mecanismos es un mecanismo más cercano, más expedito, menos caro, y que los países logren encontrar diferencias rápidamente y que el flujo comercial no se interrumpa, ¿verdad? O que los precios no se eleven o que los precios cambien, no digo elevarse, sino que los precios cambien producto de la imposibilidad de solucionarlo rápidamente. Vean el caso de México y de Estados Unidos. Y le tomó mucho tiempo a México volver al mercado, volver a establecerse, y mientras tanto el comercio seguía pasando, ¿verdad? Un país se puede quedar fuera de un mercado por un año o por más tiempo, ¿verdad? Y eso es un impacto. Vean que en medio de esta crisis el comercio se ha paralizado y llevamos apenas un mes. Ahora imagínense una empresa o un país fuera del mercado un año, producto de ese tipo de cosas, ¿verdad? O sufriendo el impacto de, no sé, de medidas que encarezcan el producto, ¿verdad? Entonces sí es delicado, y pues justamente por eso es que se hacen ese tipo de mecanismos más rápidos. Les quería preguntar, ya que estamos hablando de esta coyuntura especial que nos ha tocado vivir en este 2020, ¿cómo piensan ustedes que se puede afectar los mecanismos de solución de controversias o las mismas controversias de los estados en el marco de esta situación internacional que nos ha planteado la expansión del coronavirus por todo el mundo? No sé, tal vez María Fernanda empieza y luego escuchamos la opinión de Anthony. ¿Me la podría repetir, por favor, profe? ¿Cómo cree usted que se afectan o los mecanismos de solución o las controversias en el marco de esta situación especial que nos ha planteado el coronavirus? ¿Verdad?
¿Va a haber algún cambio? ¿No va a haber un cambio? ¿Todo va a seguir igual? ¿Cómo creen ustedes que se afecta? Yo siento que, digamos, después de esta pandemia ya no va a ser igual, digamos. No vamos a volver al tiempo de antes. Yo siento que tal vez esto de la pandemia por un momento, bueno, por este momento los países pueden estar en crisis, pero yo siento que luego de la pandemia va a ser como un fortalecimiento, tal vez que exista como alguna unión entre los países más cercanos, digamos, al menos en el caso de Centroamérica, y yo siento que los mecanismos van a tener como más, va a existir tal vez menos controversia o va a ser como más, los mecanismos van a ser como más pacíficos, aún más. Anthony, ¿vos qué pensás? Ya, yo en este sentido pienso, digamos, hablábamos antes de digamos, el tiempo que dura para darle resolución a una controversia. Ahora imaginemos el atraso que nos puede generar, o bueno, que nos está generando la situación del coronavirus ahora, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a posponer más controversias internacionales, tal vez que ya venían de tiempo atrás. Entonces, del tiempo por la resolución también. Entonces, imaginemos lo mucho que nos puede costar, ¿verdad? De llegar a una solución pronto para que no se vea y que tal vez no se dé un aumento, pero sí un constante cambio en los precios de los diferentes productos. Entonces, esto nos va a generar más controversias a raíz del coronavirus, ¿verdad? Entonces, yo pienso que por el lado de la eficiencia, que ya por estos organismos no es así como muy ágil, ¿sí? A menos que se resuelva dentro de un tratado, ya vamos a durar mucho más tiempo en dar resolución a estos conflictos entre los países. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Y sobre todo viendo, todavía no sé, porque no he podido, digamos, comprobarlo, pero lo voy a hacer, me lo voy a poner de tarea, en qué estado están la mayor parte de las controversias que están en los distintos mecanismos de solución, ¿verdad? Si están paralizados o si están en pausa o si mantienen el proceso, porque ya una vez que ustedes me mostraron o nos mostraron las etapas que lleva cada proceso, algunos son presenciales. Entonces, por ejemplo, el otro día leía en el periódico que ya los tribunales en Costa Rica para algunas citas, para algunas sesiones en tribunales están utilizando el mecanismo de teléfono o virtual a través de Zoom o alguna aplicación como la que estamos usando nosotros, que es Teams, ¿verdad? Pero ya algunos procesos están pasando a la virtualidad y se exige a las partes estar presentes, ¿sí? Entonces, no sé si ese mismo procedimiento de los tribunales internos que están pasando para que, digamos, la, la, la justicia sea pronta y cumplida, ¿verdad? Y un proceso no dure más porque estamos en esta pausa, digamos, de que nos ha impuesto las medidas sanitarias, retrase más todo. Entonces, no sé si a nivel internacional los tribunales o los mecanismos de solución van a optar por la virtualidad, no lo sé, en las etapas, ¿verdad? Habría que ver qué etapa y en cuál se puede, cuál no se puede, las consultas, ¿verdad? Cómo se van a hacer a cabo las consultas en medio de que los vuelos internacionales están restringidos, no todo el mundo puede salir de los países, a la gente le da miedo viajar, entonces, bueno, en fin, hay como una serie de cosas que pienso que los mecanismos van a tener que evolucionar, sí, todavía no tengo claro hacia dónde. Y después también estoy claro que algunas van a aparecer nuevas disputas, ¿verdad? Porque vean que todo esto de las importaciones, las exportaciones se contrajeron. Ya importaciones y exportaciones que estaban contratadas probablemente de ahí no pudieron salir, no pudieron despegar, no pudieron llegar al puerto de destino, van a empezar a surgir controversias que tal vez no nos imaginamos. Eh, eh,
contratos que ya estaban listos que no se van a poder cumplir en el tiempo, compromisos que no vamos a poder cumplir por la situación que estamos viviendo, y creo que eso va a llevar a controversias. No sé si tienen alguna opinión última antes de despedir el programa. Agradecerles la invitación, agradecerles la aceptación a que hayan decidido acompañarnos en el programa. No sé si tienen alguna reflexión final. Sí, profe, digamos, como a manera de comercio, digamos, que los países tal vez traten de llevar mejor sus negociaciones, digamos, una buena negociación hace que las relaciones surjan más, y también llevar a la capacidad, digamos, del cumplimiento que se den entre estas partes. También yo siento que, digamos, que realizar una buena negociación va a que se dé un cumplimiento adecuado para seguir, digamos, bajo una línea, digamos, de reglas o normas para evitar tanto, digamos, las controversias, y que estas controversias no se vayan a más conflictos. Muy bien, Anthony, ¿tu reflexión final? Sí, bueno, yo lo que quería resaltar, digamos, era la capacidad que tenemos en Centroamérica, ¿verdad? Si todos, todos los mecanismos de resolución de controversias tuvieran esa capacidad de primero o de primera instancia buscar una manera pacífica de resolución de controversias, no tendríamos que elevar estas controversias a una instancia mayor. Primero, dar más tiempo. Segundo, mayores gastos. El asunto de la pandemia es que, como usted bien lo mencionó, no sabemos qué otras controversias puedan generar a raíz de esto y cómo van tal vez estos centros de arbitraje donde se necesita la presencialidad de las partes, perdón. Entonces, creo que en ese sentido va a generar mucho más conflictos y más trabas al comercio. Muy bien, me conecto nuevamente en la cámara para despedirme, agradecerles a ustedes que hayan tomado el tiempo de prepararse para la entrevista, el tiempo para dedicar. Yo sé que probablemente tuvieron que ir a algún otro lugar fuera de la casa para hacer la entrevista, así que les agradezco mucho. Yo también tuve que salir de la casa, me tuve que venir aquí a la U para hacer el programa, pero bueno, lo importante es que lo estamos haciendo, y les agradezco a ustedes que hayan participado. Voy a apagar la grabación y nos despedimos así formalmente. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos la próxima edición. Muchas gracias a usted, profe.